Bueno, muy bien, muy buenas tardes nuevamente. Nos aproximamos entonces al cierre de esta tercera jornada del Congreso Iberoamericano de Teatro, con el enorme placer de compartir este escenario de diálogo con representantes de dos generaciones, ¿no? De dos generaciones de, para, para, para mis adentros como espectador, el teatro más emblemático de América Latina, que nos ha acompañado en el festival desde los años 70, ¿no? No sé si para las nuevas generaciones que nos acompañan aquí en presencia y quienes están en la telepresencia a través de nuestros canales. El festival tuvo dos épocas, ¿no? El festival nace en el año 68, se ve interrumpido por muchas circunstancias en el año 73 y se retoma desde el año 84, que es donde estamos de alguna manera acompañando a Octavio Arbeláez en esta proeza que ya pasa de 4 décadas. En ese primer momento estuvo el Teatro El Galpón eh, en un periodo muy crucial, que es en parte de lo que vamos a hablar. Pero quisiera, antes de entrar a presentar a los dos actores del Teatro El Galpón, quisiera pensar con García Márquez que la memoria no es la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla, ¿cierto? Y en ese terreno quisiera moverme porque Héctor Guido es un actor que viene desde los años 70, del año 72, ¿no? Sí. Y es un momento, como lo decía hace un momento, crucial en el Teatro del Galpón, porque es el momento en que ya está ahí a las puertas el país de una dictadura. Y está el Teatro del Galpón haciendo un teatro que se anticipaba de alguna manera a todos estos conflictos, precisamente con esa forma de pensar de gobiernos en América Latina. Y es desde allí, Héctor, que quisiera comenzar esta charla, ¿no? ¿Qué memoria le asiste de esos tiempos? ¿Por dónde se filtra? ¿Cómo lo Bueno, tiene? Bienvenido. un placer, muchas gracias. Realmente es un honor estar acá con ustedes y conversar. Sí, somos un teatro con muchos años. Aspiramos a no ser un teatro viejo, que eso es lo peor que le puede pasar a uno, ser un teatro viejo. Bueno, sí, los años 70 fueron tremendos, terribles para toda América Latina, ¿no? No, no somos ninguna excepción. No tenemos nada extraordinario, sino que hemos padecido todos las dictaduras de esa época en nuestra América Latina. Quizás también entender que el galpón venía con una raíz de un tiempo muy fermental, de una historia apasionada que tenían los que fundaron ese teatro. Lo fundaron dos grupos de teatro independiente de la década del 30. Y yo a veces, para contar la historia de Galpón, quiero aclarar, a los galponeros nos cuesta muchísimo contar la historia por esa mirada subjetiva que tenemos cada uno, que nos tocó un tiempo diferente y un espacio diferente también. Porque luego les contaré que cuando vino la dictadura y en un proceso de persecución muy fuerte que tuvo Galpón, nosotros, en un decreto de la dictadura, el galpón fue prohibido, fueron confiscados todos sus bienes, fueron presos la dirigencia de Galpón, fueron torturados y finalmente, bueno, pudieron hacer el exilio, se exiliaron en la Embajada de México, donde un grupo importante hizo todo el exilio de lo que llamamos el Galpón de México. Otra parte nos quedamos en Montevideo, lo que llamamos el Teatro de la Resistencia, y también el Galpón quedó en las cárceles, o sea que el Galpón pasó a ser un poco lo que pasaba en el Uruguay en ese momento. Era el exilio, la cárcel y la resistencia. Pero creo que eso tampoco es excepcional en el Galpón. Lamentablemente, nuestra América Latina pasó por todo eso. ¿Pero por qué el Galpón? Porque esos pensamientos. Y yo siempre trato de ubicarme en aquellas cabezas y pensadores que fundaron el movimiento teatral independiente, que por supuesto tiene una influencia muy grande y es una corriente que tenemos en la región.
Y a veces pienso qué estaba pasando en el 30. Y claro, si pensamos que en el 30 estaba un Mussolini en Italia, el fascismo, que se venía el avance de Hitler y el nazismo, que se conmovía no solo la intelectualidad, el mundo entero con el crimen de Federico García Lorca. Eso eran los años 30 y comenzaban los 40 y no se podía ser neutral. Y esas mentes de esos jóvenes apostando a un concepto que hoy se ha distorsionado, que es de la libertad, de un concepto antifascista, obviamente eran pensadores y eran jóvenes estudiantes universitarios militando a favor de la República por España, contra el fascismo, y eso pasaba en todos los ámbitos de la sociedad. Y por supuesto que el teatro siguió ese recorrido, y a veces cuando dicen, oiga, por es un teatro político, la simiente del teatro independiente tiene una simiente con fundamentos ideológicos muy claros, muy precisos. En 1930, Buenos Aires funda el Teatro del Pueblo, que con muchísimo orgullo, en el 37, se funda en Montevideo otro Teatro del Pueblo que toma el mismo nombre. Ambos grupos teatrales tomaban, y no era casualidad, al pensador Romain Rolland. Digo, esas corrientes de pensamiento que se iban comunicando y pasaban fronteras. Y eran ideológicos, o sea que podemos decir que sí, que nosotros somos una continuidad por una lucha que creo que no podemos nunca bajar los brazos, de tener realmente una independencia, nuestra libertad, nuestro continente unido. Y eso sí, viene de años muy difíciles. Ya en el 36, otro grupo, el Teatro del Pueblo es uno de los que pasaría a formar el Galpón bastante más adelante, 12 años después. Y había otro grupo que se llamaba La Isla de los Niños. La Isla de los Niños era una maestra que iba a una escuela, Montevideo es como una bahía, y ella iba a una escuela en el que se llama el Cerro de Montevideo, es un pequeño, nosotros tenemos montañas, para nosotros el cerro es enorme y no sé si llega a 200 metros, pero bueno, es muy cómico. Pero se ve ahí como una... Pero ella para ir al cerro, si bien está dentro de, por supuesto no es una isla, pero ella como iba en una especie de lancha, o no sé qué iba, lo atravesaba por el río, ella llamaba en forma irónica, vamos a la isla cuando iba a la escuela. Y en el año 36 hizo un llamado a niños para formar dar clase de teatro en esa escuela. Y se formó la Isla de los Niños, con una convocatoria muy importante de niños. Esos niños que fueron en el año 36 luego serían fundadores también de Galpón. Pero esta maestra tenía un asistente que al poco tiempo lo trasladaron de escuela, entonces le solicita a su marido si no quiere asistirla. El marido de esa señora era Atahualpa de Siopo, que en ese momento tenía una carrera formidable como jugador de fútbol y tenía un contrato muy importante para irse a Italia, que no aceptó por el fascismo que había en Italia y por el propio Mussolini. Ya Atahualpa ya era rebelde y muy rebelde de muy joven, tenía muy claras sus ideas. Entonces fue como a asistir y ahí le vino la pasión con esos niños, en aquella isla de los niños que le llamaban. Pero claro, los niños fueron creciendo y después simplemente el grupo se llamó La Isla, porque ya no eran niños, eran adolescentes cuando pasaron a la década del 40. Ahora bien, tenían todos los fundamentos de lo que era el teatro independiente, los fundamentos que era, como le decía, del Río de la Plata, lo que había hablado Román Rolán, la independencia del productor, esa independencia de trabajar un teatro de arte del pueblo para el pueblo. Todo muy revulsivo, muy revolucionario, muy... Y siempre esa palabra independencia que dio para muchas discusiones, ¿independiente de qué? Bueno, claro, del empresario, claro, de la taquilla, claro, pero había un punto que era central.
estos no eran solo dos grupos, había muchísimos grupos en este movimiento independiente ya en la década del 40, donde todos ensayaban 4 o 5 meses para hacer una o dos presentaciones que les daba el teatro oficial, que les prestaba un día. Generalmente le daba la sala martes o miércoles para hacer una función. Y yo me imagino con aquellos pensadores y además era gente increíble, trabajadora y todo. Bueno, el teatro culminaba con un par de funciones. Ese grupo de Atahualpa de la isla, Teatro del Pueblo también estaba en otra sala, en el Ateneo, eh, hizo una función muy exitosa, sí, una temporada en el Teatro Solís, público, que fue muy exitosa. Entonces, otra sala pública le ofrece en una temporada más adelante que hiciera otra temporada ahí. Y el día antes del estreno, las autoridades le comunicaron que el teatro no estaba en condiciones y le suspendieron la función. Y aquellos jóvenes se fueron, no sé cómo se llama acá, un bar donde vas, tomas café de madrugada, decepcionados, destruidos. Y el asunto era muy claro. La independencia se completa en el teatro cuando uno pasa a ser dueño y puede disponer del espacio. No existe teatro sin un espacio, por lo menos un actor y un espectador, ¿no? Supongamos. Dubati ya andará por todo, que anda por acá, sabe perfectamente cómo es, cómo define el teatro y el convivio. Pero bueno, eso también me hacía acordar mucho que luego que sería un pensador que guiaría por muchos, al día de hoy, a todos creo que Bertolt Brecht es un pensador que nos ha marcado. Y yo recuerdo algo así de él, es que una metáfora que sirve para el teatro, que él decía, los poetas y los escritores no son libres porque escriben lo que quieren, pasan a ser libres cuando sean dueños de las imprentas. Era una metáfora, pero para el teatro era cierto. ¿Cuándo el teatro independiente podría ser libre? Cuando se apropiaran de su propia sala y no dependieran de cuándo podían representar. Ahí la palabra independencia empieza a tomar un valor muy significativo. Uno de los jóvenes del grupo ese, de la isla, trabajaba en un banco. Ese banco, a su vez, hacía transacciones inmobiliarias y lleva al grupo de que había un alquiler, una esquina de Montevideo, la calle Mercedes y Carlos Rollo, que está a 2 cuadras de la avenida 18 de Julio, un lugar que se estaba cayendo a pedazos. Era de chapa, nosotros le decimos galpón, no sé si acá es lo mismo, pero viene a ser es una estructura donde generalmente se guardan mercancías, bueno, en fin, era un depósito de demoliciones donde se guardaban desechos. Bueno, se llovía, era todo de chapa con madera, pero estaban en alquiler. Y entonces fueron el grupo de Atahualpa de la isla a ver si podían alquilarlo. No había número posible que alcanzaran para poder alquilarlo. Entonces invitan al Teatro del Pueblo a arrendar juntos ese local. Y ahí comienza el día que los dos grupos toman posesión de ese galpón, que la foto de ese 2 de septiembre de 1949 es muy emblemática, porque están todos los que estaban en ese momento que tomaron posesión del inmueble, con los charcos de agua porque se llovía a todo el techo, era algo espantoso. Y todos así con unos abrigos, muertos de frío, de lluvia. Y eso iba a marcar el esfuerzo y el sacrificio de lo que iba a ser convertir ese lugar destruido en un teatro. Y a veces la historia, que tenemos que ser muy claros, la mujer ha sido muy postergada. En esa foto está lleno de compañeras que fundaron el teatro y que trabajaron de una manera increíble y ahí se convirtieron todos los dos grupos en albañiles, carpinteros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una parte de Teatro del Pueblo y su director optaron por seguir independientes. Entonces se queda una parte de Teatro del Pueblo con la isla y ahí fundaron un único grupo. Empezaron a buscar nombres por todos lados, pero no había caso. Los vecinos que veían a estos locos y a las mujeres a las 3 de la mañana con los clavos y clavando y serruchando y haciendo de carpintera,
eran los locos del Galpón, los jóvenes del Galpón que están ahí edificando un teatro. Y los del Galpón, así que no había manera de ponerle otro nombre. Lo bautizó el pueblo. Y con una simpatía tuvieron una adhesión muy grande a nivel popular. Cuento esto porque esa fundación marca la historia de Galpón. Es una historia de lucha, eran todos trabajadores, obreros, no tenían, no tenían dinero, solamente un salario que apenas daba para vivir, eh, y que entre ellos iban recorriendo los vecinos, pidiendo solidaridad, recogían botellas, diarios viejos, vendían, hacían rifas, en fin. Esa campaña financiera de esos años que son increíbles. Lentamente se fueron incorporando obreros que venían de los sindicatos de la construcción, carpinteros, y fueron colaborando. Lo que sí convocó inmediatamente Galpón, por las propias ideas, que a su vez ellos ya tenían un boletín, tenían una voz en la intelectualidad uruguaya, sí convocaron una gran cantidad de personalidades del arte que fueron a colaborar, los mejores arquitectos, los mejores, bueno, la fundación tuvo una épica muy que marcó la historia luego de Galpón. Esa sala se abrió y a menos de 10 años de funcionar el Galpón, ya era un teatro con un reconocimiento más allá del reconocimiento del esfuerzo por transformarse en una sala que parecía increíble, había que ganarse y conquistar la otra parte. ¿Qué teatro querés hacer cuando conquistas un espacio? Porque el espacio está bien, pero ¿cuál es el contenido que lleva eso? Y ahí aparece la genialidad de Atahualpa con una visión de teatro absolutamente revulsiva, revolucionaria, a tal punto que en los primeros 10 años se hace una temporada en Buenos Aires, que era es una meca del teatro impresionante, donde Galpón hizo una temporada de un éxito brutal. Y esos jóvenes que en la prensa uruguaya los trataban como de los aficionados, los vocacionales, estos muchachos, no, 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 se estaban transformando en señores artistas, teatreros y con todos los oficios que el teatro tiene. Así que eso fue creciendo con una característica que aquí tenemos una rama de ese árbol, porque el galpón en cuanto empieza a funcionar, crea una parte de su elenco que comienza a hacer teatro en los diferentes barrios y lugares descentralizados. 2 años le llevó construir esa pequeña sala de 180 localidades. Y como le decían, trabajaban 8 o 10 horas y después del trabajo iban a realizar las tareas para refaccionar ese teatro. O sea que llevó 2 años. Durante dos años ellos lo que hicieron fue hacer teatro en los barrios, en las cooperativas, en las viviendas. Fundaron, inmediatamente se dieron cuenta que tenían que tener renovación generacional permanente y ya empezaron a dar talleres pensando que tenían que tener otras generaciones que tenían que ingresar. Y una escuela formidable de títeres. O sea, era muy ambicioso todo lo que soñaban. Atahualpa decía que sí, que había que soñar, o sea, había que soñar, soñar. La única cosa que él le agregaba, con los ojos abiertos. Entonces era una manera de tener presente cuáles eran los ingredientes de la realidad que permitían soñar, pero sabiendo perfectamente qué es lo que uno tiene enfrente. Bueno, luego aparece ese crecimiento enorme de Galpón y aparece otra locura. Aparece un cine gigantesco sobre 18 de julio, a 2 cuadras de esa sede fundacional de Galpón, el cine Gran Palace. Esto también nos vamos a encontrar en muchos momentos de la historia, que todo lo que dicen los técnicos, los sociólogos, los economistas, que le aconsejaban a Galpón, no, ustedes no pueden comprar esto porque los números no les dan. El Galpón lo compraba y los números le daban. Cuando Galpón dijo, vamos a comprar esa sala 18 de julio, una sala que son dos enormes padrones sobre la principal avenida, un cine de esos enormes que si venían de, no sé, de la década, no sé, del 20.
Bueno, era a la inversa. El cine estaba desplazando y era el auge del cine, ya había venido, por supuesto, ya el cine sonoro, pero era el auge del cine. Y el cine había arrasado con las pequeñas salas que se podían transformar de otros espectáculos y había ocupado todo. El Galpón hizo al revés. El teatro ocupó un cine, cosa que era insólito en el comienzo de los 60. Transformar aquella sala imponente que atravesaba toda la cuadra y salía hacia la otra calle, llevó 5 años. Y eso sí fue un gran esfuerzo que solo se pudo lograr con una alianza que ya existía muy fraterna con la clase obrera, con los trabajadores, y ahí iban ya directamente, eh, como les contaba en la primera sala, bueno, acá ya iban brigadas enteras del Zunca, que es el sindicato de la construcción de allá, iban, bueno, eso lo construyó el pueblo, lo podemos decir con todas las letras. El galpón, esos 5 años, lo construyó el pueblo. Pero ya de cuando se fundaron, sabiendo los pensamientos que tenían estos muchachos, en los diarios de la época hablaban los muchachos rojos de Mercedes y Rollo que están en esa sala, esos muchachos comunistas, de todas maneras parece que hacen un buen teatro, pero ya tenían un tonito de cómo tratarlo. Cuando adquieren la sala 18, era que el comunismo avanzaba, estos rojos avanzaban hacia una sala importante y estaban tomando su fuerza. Y bueno, no eran años para donde esos términos pasaban desapercibidos. Comenzaron unos ataques fascistas en los comienzos de los 60 feroces. Están en la prensa. En el 62 hubo que fue una bomba muy fuerte que lanzaron sobre la sala fundacional nuestra. O sea, los 60 les conté las raíces fundacionales, sí, eran conceptuales, ideológicas, sin renunciar nunca al teatro de arte. Luego la locura de decir, sí, podemos y tenemos que tener más medios, más espacios, sí, con apoyo popular. ¿Cuál es el capital? No es el dinero, es la gente, es el capital social. Y cuando uno tiene capital social, creo que podés avanzar sin miedo. Y el Galpón tenía una gran aceptación social. Y lo mejor de la intelectualidad estaba al lado del Galpón. Tenían a un Benedetti, a un Galeano, lo mejor lo tenían cerca de ellos y apoyándolos. Así que esa sala se construyó resistiendo al fascismo, a una época muy difícil, contestando con obras emblemáticas de aquella época, desde el escenario. Y ahí pasan los 60 con una entrega formidable que permitió inaugurar esa sala, y ya ahí vendrían los 70. Y ahí recién comienzo a responder tu pregunta. Pero si no hacía este prólogo, yo no puedo, porque les tengo que decir, yo entré al Galpón, yo ingresé a la universidad en el año 72 y fue un año terrible para el movimiento estudiantil, de una represión enorme. Se cerraron las universidades, los que militábamos a nivel estudiantil, como todos, había una gran militancia obrero, estudiantil y una alianza muy fuerte. Muchos fuimos declarados, nos daban categoría, quién podía estudiar, quién no. Yo estaba proscripto. Entonces, en el 72 me acerco al Galpón y ahí era como como continuar mi vida de universitario por el pensamiento, por lo que encontré, por ese grupo solidario, por lo que estábamos viviendo en las calles. Y la muerte estaba al costado nuestro, bueno, habíamos perdido muchos estudiantes en las calles, en las manifestaciones. Y ese momento impresionante del mundo y de nuestra América Latina, por supuesto que nos marcó. El Galpón siempre, cuando digo Galpón, no lo tomes nunca como que fue excepcionalmente perseguido. Fue perseguido
todo aquel que tuviera ideas como las que tenía Galpón y la cultura en general ha sido especialmente reprimida. El golpe de Estado, yo entré en el 72, en el 73 fue el golpe de Estado. En el golpe de Estado no tocaron a Galpón, lo que se hizo fue una censura muy fuerte a todo lo que hacíamos, pero fueron avanzando los métodos represivos, feroces, feroces. Era realmente muy difícil, hasta que siempre pensábamos que en algún momento cerraban el galpón, no sabíamos cuándo. Hasta que en el año 76, el 6 de mayo del 76, un decreto de la dictadura prohíbe las actividades del galpón. Ahí viene ya directamente. Hacía muchos meses que los integrantes de Galpón entraban, los llevaban presos, los torturaban un par de meses, los soltaban. Esa sí era la vida real, tengo que decirlo con todas las palabras. No era que los fueran a acariciar, a preguntar qué estaban haciendo. Bueno, realmente eran sometidos a torturas bastante feroces. Gente, además, que luego salían de la cárcel y volvían a hacer teatro. Bueno, mientras ellos estaban, venían de otros grupos a sustituirlos y se seguía haciendo teatro. Ellos siempre pensaron que Galpón iba a ser intimidado por la tortura, por la cárcel, esa represión, y que el temor iba a ser que nos cerraran. Finalmente el decreto fue porque no pudieron, ni con la parte de la economía de Galpón, ni con la parte de la solidaridad de otros teatros, que si los galponeros estaban presos venían de la Comedia Nacional, de otros teatros independientes y hacían las obras. Y siempre Galpón tenía una obra en el escenario puesta por otro grupo de teatro. Yo recuerdo que era sereno y también el limpiador de toda la parte de la planta alta del galpón. Y un día cuando llegó habían llevado preso al operador de luces. Y cuando llegó el director me dice, sube a la cabina que tienes que operar las luces. ¿La qué? Yo no sé si ustedes alguna vez, no son de la época esta, las luces se iluminaban, lo llamábamos el reóstato. El reóstato era una cosa, era como enorme, que era como una bobina de cobre, que uno la iba girando, y cada uno era como ahora un dimmer, que es una cosita chiquita que levanta la luz. Entonces una mesa gigantesca con eso, que cuando me parecía que entraba la NASA, algo, ¿y qué tengo que hacer aquí? Entonces dice, sube aquel, baja este, bueno. Y ahí me encontré que estaba iluminando un teatro. Pero ese ejemplo les doy porque el que entraba nunca sabía a quién tenía que sustituir porque estaba preso. Y eso que no lo puede contar o vivir hoy como una anécdota casi risueña, era el terror, era el terror. Bueno, entonces no tuvieron otra que decretar la clausura del galpón y un grupo de galpón, como le decía, sabían que a la clausura del galpón ya ellos iban a ser definitivamente encarcelados y bueno, sabíamos que eso era por muchísimos años y se resolvió pasar a la clandestinidad un tiempo y luego buscar asilo en la Embajada de México. Y el grupo en la propia Embajada de México, que México ha sido los hermanos del alma, nunca tendremos manera de agradecerle. Arroyo Muniz era el embajador, que es alguien que no olvidaremos nunca y que tiene que ser un ejemplo para toda América Latina de lo que fue un espacio para recibir a los que estaban perseguidos. En la propia embajada, ya ese grupo se empieza a organizar como galpón, como institución en el exilio. Y cuando llegan a México, ya el galpón empieza a hacer teatro y empieza a ser una bandera de teatro en el exilio, denunciando las dictaduras y lo que estaba pasando en el Uruguay. Y por supuesto, unido a otros grandes intelectuales perseguidos, no solo uruguayos, sino en América Latina. Hacían las semanas de la resistencia, por ejemplo, como le decía, bueno, con Mario Benedetti, con Silvio Rodríguez, se juntaban los que estaban en el exilio y hacían
esas manifestaciones impresionantes, donde además se denunciaba todo lo que estaba pasando en nuestra América. O sea que el galpón en el exilio, Atahualpa decía, nos quitaron un país, pero nos regalaron un continente, porque ahí donde Atahualpa, y quizás ustedes también, sin duda lo tuvieron aquí por Colombia, ha dejado su huella por tantos lados, y llegar a un lugar y saber que hay un teatro que se llama Teatro de Galpón, uno siente un orgullo enorme porque es una manera también de reconocer a todos esos luchadores de esas épocas, ¿no? Bueno, otro galpón, como les decía, quedó en la Resistencia, que eran los que podíamos quedar, y nuestra tarea fue tratar de generar espacios, resistir abriendo salas, formando grupos. No nos podíamos juntar los propios de Galpón, nos juntábamos con otros grupos de teatros independientes. Y la Resistencia fue una etapa muy importante porque nosotros ya el teatro no pasó a ser solamente de disciplina teatro, pasamos a formar parte de una columna de las artes de la resistencia. Entonces el canto popular, los escritores, los artistas plásticos, se formó una enorme columna donde organizábamos recitales, funciones, y yo creo que más allá que la dictadura, cada acto que hacíamos ellos nos decía qué podíamos decir, qué no. Hay anécdotas fantásticas. Yo organizaba recitales, perdón, porque esto me acordé, pero se lo quiero contar. Cuando uno organizaba un recital de música, iba lo que va a la jefatura y le decía, bueno, ¿qué van a cantar? No, esta palabra no se puede decir, libertad no se puede decir, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco. Y era un dúo. Y muy antojadillo el milico decía, bueno, uno no puede subir al escenario. ¿Cómo? Somos dos. No, no, no puede subir al escenario. Entonces los pícaros que hicieron, subió uno y el otro cantaba abajo. Esa anécdota nos quedó, porque siempre, claro, la Bruno Carrero, muy conocido. Bueno, y de esas, de buscarle, cómo decir, a aquellas cosas que en realidad el espectador no se entendía, nos hacíamos una guiñada por la libertad, pero no decíamos nada. Había obras que terminaban con frases como decía, no hay tiento que no se rompa ni mal que dure 100 años. Y uno dice, ¿por qué la frase no dice nada? Pero claro, todo el mundo entendía lo que quería decir. Entonces aparece también otra manera de comunicarnos que era imprescindible en, en esos tiempos feroces, ¿no? Por supuesto, no escapamos a nuestros desaparecidos, no se escaparon también el galpón de, no, desaparecidos, estoy hablando en conjunto de la sociedad. Por suerte, el galpón no tiene desaparecidos dentro de su elenco. Sí tiene fallecidos en el exilio en México, compañeros que sí pasaron por la prisión. Y eso fueron todo lo que vivimos por los 70 en la resistencia, hasta que en 1984 aparece la primera apertura. Hablemos las aperturas que han sido siempre esas democráticas vigiladas, que autorizaban las políticas del imperio, de acuerdo a que la dictadura ya había cumplido su papel, ahora podíamos pasar a otra etapa, sabiendo que las limitaciones iban a estar igual. Y vendría la segunda etapa del Galpón, que sería el unirnos todos, los que venían del exilio, con los de la cárcel, con de la resistencia. Fue muy traumático, fue muy difícil, porque eran experiencias totalmente diferentes y todo parecía que había que retomar del último día que se habían ido. No era así. La unificación con experiencias diferentes, la reformulación. Y pensemos que al poco tiempo de llegar a Galpón, a nosotros nos devolvieron la sala 18 en el primer acto del primer gobierno pseudo democrático, porque las elecciones se hicieron con proscriptos.
De todas maneras, el primer acto que se firmó fue la devolución de la sala principal, la grande que tenía Galpón sobre 18 de julio. La otra sala pequeña, emblemática, aquel pequeño galpón de chapa, como había sido arrendado, bueno, la dictadura le entregó el inmueble a los dueños y se construyó un edificio que quisieron ponerle el galpón en homenaje nuestro a nosotros. Pero ponerle el galpón en plena dictadura iban a ir presos todos los dueños y los arquitectos. Entonces el edificio conserva el nombre Teatro. Y ahora sí, tiene una placa que con el tiempo está la placa en homenaje a la fundación de Galpón. La historia de Galpón, de la resistencia de Galpón, lo que fue el Galpón en el exilio, el Galpón en México, el Galpón en Italia, en Europa, recorriendo el mundo en toda nuestra América, fue una voz impresionante que a nosotros nos ayudó a denunciar. La resistencia jugó su papel y en la cárcel estuvo también el teatro jugando su otro papel. Bueno, esa fue la historia de hasta ahí, hasta donde nosotros nos pudimos consolidar lentamente en esa época. Pero no olvidemos que en el 85 nosotros tomamos la sala. Se me ocurre pensar ahora que veníamos hablando de lo fermental de las ideas y lo que pasaba en el mundo en la década del 30. Pensemos ahora lo que pasaba si el 85 toma la sala de Galpón. A los 4 años, el mundo cambia totalmente. En noviembre del 89, la caída del muro de Berlín, parece que se acababa el mundo, las ideologías, las utopías, el fin de las ideas, y aparece un desafío gigantesco. Porque si bien las dictaduras ya venían con un proceso de cambio de valores y de cómo tenía que ser organizado el mundo, analicemos después lo que serían los 80 y los 90, los valores del neoliberalismo, donde cada uno tiene que salvarse por sí solo, donde el éxito es personal, donde los colectivos no tienen ningún sentido, donde todo aquel que quiera ser algo comunitario está perimido, es viejo. Esa crisis también nos llegó y las políticas culturales también aplicaban. Y seguimos viviendo en un mundo neoliberalista donde, en fin, el éxito tiene que ser personal. Es muy difícil vernos que nuestro problema o nuestro camino no es individual, es colectivo. En fin, todo eso es también tema para poder hablar de lo que pasó en los 80, en los 90, y siempre por siempre, sí, lo que nos han enseñado los maestros, que quizás esté hablando mucho de la parte política. De ahí salían también la elección del repertorio, la invitación de un director, el cómo sube arriba un actor, la palabra que emerge de su cuerpo, el gesto, es ideológico. Y sin ningún lugar a dudas decimos que nos sentimos plenamente orgullosos de esa historia, más allá que los tiempos nos hacen repensar todo el tiempo cómo reformularnos. Y como lo decía, desde el momento que se fundó el Galpón, ha instalado siempre la formación de nuevas generaciones. Y la última generación es aquí la de Rodrigo, eh, que no por nuevo es menos sabio, es uno de los grandes sabios jóvenes que tenemos ahora, por suerte, y un buen actor. Creo que fui muy extenso. No pensaba hablar tanto, hablé demasiado. Que, lo, lo sustancial de estos encuentros, ¿me escucha? Sí, que lo sustancial de estos encuentros es que cuando uno se acerca a Wikipedia, preguntar por el Galpón, te cuentan una historia de 20 líneas y le dedican 5 líneas a ese momento crucial. La historia del teatro latinoamericano, pues no pasa por Wikipedia, está claro, pero tampoco pasa por las historias del teatro latinoamericano. Es muy curioso porque finalmente es el propio grupo,
el que ha tenido que reconstruir su propia memoria a partir incluso de eso tan bonito que en algún momento Stefan Zweig contaba cuando comienza a hacer su memoria de su tiempo, de su vida, que le habían confiscado el régimen nazi, le había confiscado todo su acervo de libros y documentos. Él decía, es el tiempo el que pone las imágenes. Somos nosotros, los intelectuales, los que ponemos la palabra y el recuerdo. ¿Sí? Y entonces hay un mito, de hecho, con el Teatro del Galpón, y es que cuando recobran la sala, pues esto estaba absolutamente abandonado y se habían perdido los archivos. Y el mito es que parece ser que la dictadura había hecho papel higiénico con ellos. Era un poco como Sí, toda esa cosa que han hecho. Pero yo tenía como 20 preguntas y no hice sino una, Héctor. Pero en esencia, y no las voy a hacer porque el tiempo apremia y a esta sí. hora que es de agotamiento, el propio grupo está aquí haciendo el montaje de Ricardo que nos llega. Y entonces quería pasar a Rodrigo para tener poco la voz de Rodrigo también acá, esas nuevas generaciones, esa escuela, que es lo que hace también perdurar no la memoria, sino el presente del Teatro del Galpón. Cómo llega Rodrigo al Teatro del Galpón hace 10 años, me decías, hace una década apenas, ¿no? Estás Sí, recién llegado al teatro, un teatro de 76 años, ¿y qué es lo que encuentras en ese galpón que te hace, qué es lo que te hace vivir por el teatro? bueno, en realidad hablar de mí es un poco hablar también de la historia de mi generación. Básicamente, en el 2016 fue el último llamado que hizo el Galpón a su nueva generación de actores y actrices. Y mediante un mail, yo era asistente o espectador, mediante un mail de un grupo que se llama Socio Espectacular, que es una propuesta que creó hace muchos años el Teatro de Galpón para arrimar espectadores y que sea aún más popular el acercamiento al teatro, nos llegó la notificación a mí como a muchos otros. Y entonces nos presentamos, cerca de 60, 70 personas, de las cuales quedamos algo más de 20 y pico, 30. Y después, con el decantar del tiempo, ahora somos más o menos unos 10 de la nueva generación que lo lindo del teatro es toda esta historia que cuenta Héctor. Nosotros tenemos compañeros de 70, 80 años que andan por ahí, que nos sentamos a tomar un café después de un ensayo, a comer algo, y nos cuentan esas historias, ¿no? Del exilio en México, de lo que fue la represión de la dictadura. Esa historia que cuenta Héctor, que parece como de libro o capaz que parece como algo histórico, está viva, está presente. Y no es solamente decirlo porque es lo que genera justamente en la repercusión que estaba conversando con colegas colombianos hoy y mañana, la repercusión que genera el Galpón internacionalmente es una historia que está viva justamente porque se mantiene y con el cambio de las generaciones y con los nuevos tiempos que hay en tanto políticos como culturales, hay una esencia marcada que se nota y nos ponemos arriba del escenario sin tener distintas formaciones o distintas escuelas, obviamente convivir gente que tenemos entre 20 y 30 con gente de 70, 80 años, y hay como una esencia galponera desde la gestión, desde el trabajo y desde lo colectivo, y más que nada desde lo artístico, que aún sigue vivo. Y en este caso, esta puesta que nosotros traemos hoy, que es Ricardo III, es una versión de Shakespeare. No sé si querés que hablemos un poco de la obra. Bueno, en realidad venimos con Ricardo III, que es una de las tragedias de Shakespeare, como todos saben, que es una apuesta que dirige Fernando Fiedler, que es un director brasileño muy amigo de Aderbal Freire Filho, otro grande de nuestra Latinoamérica teatral, que trabajó muchos años con él. Y este año se vino hasta Montevideo a montar este espectáculo. Lo presentamos en febrero de este año con una gran repercusión de público y ha generado muy buena repercusión. Y tenemos el honor de ser invitados nuevamente como Galpón. En mi caso es la primera vez, pero el Teatro de Galpón viene hace muchos años a presentar este Shakespeare. Y es una versión bastante que mezcla, que hibrida lo que sería una apuesta clásica de Shakespeare con la modernidad, mediante la iluminación, la música, el vestuario, la puesta en escena. Y tenemos un elenco muy sólido, no porque esté yo, sino porque hay
tres grandes actores, el caso de Héctor, el caso de Lebón, el caso de Gloria de Masi, gente que hace 60 años, 40 años, no sé cuánto, que están en el teatro y con un oficio y con una calidez que es una clase cada función para nosotros los más jóvenes y el público le aplaude de pie al espectáculo porque termina como muy agradecido porque es puro teatro, como decimos nosotros. Son 1 hora 40 arriba del escenario. Es una delicia escuchar los textos de Shakespeare. Es maravilloso cómo uno se va descubriendo cosas en cada función. Y bueno, lamentablemente, digamos que Ricardo III es vigente, ¿no? Porque hoy por hoy tenemos sobrados ejemplos en el mundo de gente despiadada por el poder que está dispuesta a hacer cualquier cosa para llegar a ambicionar al poder y someter a su parecer, a su juicio y a sus reglas personales el dominio de un país, de un territorio, de una región. Y Ricardo III es eso, es una persona que no puede estar en paz, no puede estar viviendo en paz, no puede estar consigo mismo tranquilo si no hay guerra, si no hay conflicto, si no hay lucha por el poder. Entonces, Ricardo III es una muestra de eso. Acá tenemos quien encarna a Ricardo. Es una muestra de eso, ¿no? De la ambición desmedida por el poder y lo que puede llegar a ser el hombre. Shakespeare, ya lo decía, muchos teóricos, Harold Bloom entre ellos, es el creador de lo humano, ¿no? Entonces, nosotros siempre tenemos como eso, ¿no? Shakespeare es un espejo en donde vernos eternamente, diría yo. Maravilloso, Rodrigo. Pues yo quisiera y quisiéramos como organización que, que pudiésemos seguir conversando, pero tenemos los tiempos muy apretados. Esta tarde a las 3:30, claro, esta tarde a las 3:30 tenemos un café y un libro con la presentación de varios libros, entre ellos las memorias de este propio congreso en sus ediciones pasadas, y esperamos que nos acompañen. Obviamente, para que nos puedan acompañar, deben ir a almorzar y volver, etcétera. Entonces, ya quisiéramos con el Galpón hacer lo que se hacía con el Galpón y con tantos otros grupos en estos primeros años, en los años fundacionales del festival también, que terminaban las obras en este propio teatro y los debates y las discusiones duraban 3 veces más de la 1 hora y 40 que dura Ricardo III, ¿cierto? Era una cosa maravillosa hasta altas horas de la madrugada. Pero ya nuestros diálogos son un poco más apolíneos y entonces podríamos seguir conversando con nuestros compañeros en cualquier lugar de la ciudad, que eso es lo que permite el festival y una ciudad hecha a escala humana como Manizales, que es lo que permite que haya un festival de esta naturaleza. Muchísimas gracias, Héctor y No, Rodrigo, gracias. por compartirnos esta memoria tan maravillosa. Quiero decirles, para darles una idea, simplemente, esta sala que nos entregaron en el 85, que era absolutamente el esqueleto, porque nos robaron todo, más la sala fundacional, el Galpón nunca tuvo jamás un subsidio del Estado. No tenemos una ley que proteja el teatro. A nosotros nos sostiene nuestro pueblo, nuestra gente, nuestros socios y ustedes. Por nuestra América Latina ha sido para nosotros el gran soporte porque han reconocido al Galpón y eso nos hace fuertes, fuertes para luchar por una ley, fuertes para estar unidos con ustedes. Y hoy nosotros somos un elenco de 40 personas, absolutamente que trabajamos de forma voluntaria. Tenemos un proyecto de extensión cultural que hacemos de mañana y de tarde, como recuerdo de la vieja isla de los niños, hacemos teatro para la enseñanza y llevamos cerca de 100.000 niños por año de mañana y de tarde. Y luego tenemos 36 funcionarios y los trabajadores del teatro que son la parte de escenotecnia, de luces, de bueno. Así que, y nunca dejamos de estar comprometidos con nuestra realidad. Ahora me mandaron los compañeros que están en Montevideo, que por supuesto se colocó como se había quedado, que queremos que pare este genocidio en Palestina y estaremos siempre comprometidos por la paz y que estas barbaries, estas locuras en el mundo dejen de pasar. Así que bueno, les agradecemos profundamente el recibirnos y sabemos que entre ustedes tenemos compañeros siempre. Muchas gracias.